El despacho del abogado tenía un aire opresivo, cargado de un silencio tenso que parecía llenar cada rincón del espacio. Daniel, sentado a mi izquierda, mantenía esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde la infancia, una mezcla de arrogancia y falsa modestia que siempre conseguía irritarme. Frente a nosotros, el abogado repasaba los documentos con una calma meticulosa, sus lentes resbalando ligeramente por el puente de su nariz mientras revisaba cada palabra con precisión legalista. Yo había llegado a esa oficina sin grandes expectativas, pero con la seguridad de que, al menos en la muerte, mis padres habrían sido justos conmigo. No esperaba riquezas desbordantes ni una muestra de afecto tardía envuelta en bienes materiales, pero sí algo que demostrara que, pese a todo, seguía siendo su hijo. Sin embargo, a medida que el abogado leía el contenido del testamento, cada una de mis suposiciones se derrumbaba como un castillo de naipes. Mi madre y mi padre habían decidido que todo, cada centavo, cada propiedad, cada objeto de valor, pertenecería únicamente a Daniel. No había sido un error, no había sido una omisión, sino una decisión consciente y deliberada de excluirme por completo. Lo peor no fue la frialdad del documento legal, sino la carta que mi madre había dejado para mí, escrita con su pulcra caligrafía, aquella que recordaba haber visto tantas veces en notas pegadas a la nevera con órdenes para mí y palabras dulces para Daniel. Tú siempre fuiste independiente. Daniel nos necesita más. Leí esas palabras una y otra vez, tratando de encontrar en ellas algún rastro de amor oculto, alguna señal de que no todo era tan cruel como parecía. Pero no había nada más. No había una explicación detallada, no había un adiós conmovedor, solo una reafirmación de lo que siempre supe. En los ojos de mis padres, yo nunca fui suficiente. Daniel, por supuesto, no tardó en soltar su comentario habitual, ese que siempre usaba para encubrir su burla con una falsa preocupación. No te lo tomes personal, Adrián, ya sabes cómo eran mamá y papá. Creían que no necesitabas ayuda porque siempre hiciste todo solo. Me quedé mirándolo, preguntándome si realmente creía lo que estaba diciendo o si simplemente disfrutaba viéndome hundirme en la rabia contenida que hervía en mi interior. Daniel nunca tuvo que esforzarse por nada en la vida porque todo le fue dado en bandeja de plata, mientras que yo tuve que luchar por cada oportunidad, cada reconocimiento, cada pequeña muestra de validación que rara vez llegaba. Respiré hondo, tratando de no perder el control en una sala donde todas las cartas estaban ya echadas. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. El abogado, incómodo por la evidente tensión, carraspeó y juntó los papeles con un gesto profesional, listo para dar por concluida la reunión. Si no tienen más preguntas, eso sería todo, dijo, con la indiferencia de quien ha visto innumerables disputas familiares en esa misma silla. No dije nada. Me levanté con la carta aún en la mano y caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Podía sentir la mirada de Daniel clavada en mi espalda, esperando una reacción que le diera algo de que reírse después. Pero no le di el gusto. Salí del despacho con la determinación de no volver a cruzarme con él ni con la sombra de mis padres nunca más. El aire frío de la calle me golpeó en la cara mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de pasar. Había perdido todo, incluso la última oportunidad de reconciliación con mis padres, y lo peor era que ni siquiera sentía sorpresa. Solo un vacío helado en el pecho y una furia latente que no sabía dónde colocar. Me apoyé en la pared del edificio, cerrando los ojos por un momento mientras dejaba que la realidad se asentara en mi interior. ¿Qué harías si tus propios padres te negaran todo, incluso en la muerte? ¿Seguirías adelante, o les demostrarías lo que vales? Cuando cerré la puerta de aquella oficina de abogados, supe que no había marcha atrás y que el único camino que me quedaba era el de seguir adelante sin mirar atrás, sin esperar nada de nadie y sin cargar con la ilusión de que algún día recibiría el reconocimiento o el cariño que siempre me negaron. Me marché de la ciudad aquella misma semana, llevándome solo lo que había construido por mí mismo, sin despedidas ni explicaciones, sin la necesidad de justificar ante nadie mi decisión de cortar los lazos con una familia que nunca me consideró realmente parte de ella. Con el tiempo, aprendí que la rabia puede ser un motor poderoso cuando se canaliza en la dirección correcta, y yo decidí transformar mi resentimiento en ambición,
en una determinación férrea de demostrarme a mí mismo que no necesitaba a nadie para tener éxito, que podía ser más grande de lo que ellos jamás imaginaron sin su ayuda, sin sus limosnas disfrazadas de afecto, sin sus falsas palabras de aliento que siempre estuvieron dirigidas únicamente a Daniel. Trabajé sin descanso, me preparé, estudié cada oportunidad, invertí cada centavo con inteligencia, y poco a poco fui levantando algo que nadie podría arrebatarme. Mi propia empresa, mi propio legado, algo que nunca dependería de la aprobación de mis padres ni del apellido que compartía con mi hermano. Mientras yo avanzaba, Daniel seguía viviendo en la burbuja de privilegio que mis padres le habían construido, confiado en que la herencia que le dejaron le permitiría mantener su estilo de vida sin esfuerzo, sin preocupaciones, sin la necesidad de aprender a valerse por sí mismo. Compró coches de lujo que apenas sabía conducir, viajó a destinos exóticos donde nunca se molestó en conocer más allá de los hoteles 5 estrellas, se rodeó de amigos que solo estaban con él mientras los billetes siguieran fluyendo sin interrupción, y cada vez que la realidad intentaba alcanzarlo, simplemente se refugiaba en la certeza de que mamá y papá siempre estarían allí para protegerlo de cualquier consecuencia. Pero la suerte, como el dinero, no es infinita cuando se maneja con arrogancia y desprecio por la realidad, y con el tiempo las malas decisiones empezaron a acumularse como una sombra sobre su vida perfecta. Las inversiones que hizo sin conocimiento, confiando en los consejos de personas que solo querían aprovecharse de su ingenuidad, empezaron a desplomarse una tras otra, y antes de que pudiera darse cuenta, la fortuna que mis padres le habían dejado comenzó a evaporarse como arena entre los dedos. Intentó sostener su estilo de vida con préstamos bancarios, confiado en que encontraría una manera de salir adelante sin tener que cambiar sus costumbres, pero la verdad es que nunca aprendió a vivir sin el dinero fácil y nunca supo lo que era ganarse algo con esfuerzo. Cuando la crisis finalmente llegó, lo hizo con una fuerza brutal y sin aviso, arrastrándolo a una espiral de deudas de la que no podía escapar, y con él se llevó la estabilidad de mis padres, quienes seguían dependiendo de su hijo favorito para todo, sin haber considerado jamás la posibilidad de que Daniel pudiera fracasar. Para cuando supe la verdad, ya era demasiado tarde para ellos, aunque no para mí, porque mientras ellos caían, yo estaba en la cima, observando desde lejos cómo la familia que me rechazó se desmoronaba bajo el peso de sus propias decisiones. No sentí pena por Daniel cuando supe que había perdido todas sus propiedades en subastas bancarias, ni cuando descubrí que su supuesta red de amigos había desaparecido en cuanto dejó de poder pagar las cenas costosas y los viajes extravagantes. No sentí compasión cuando supe que mis padres habían tenido que vender su casa para pagar algunas de sus deudas y que ahora se encontraban viviendo en un pequeño apartamento alquilado, sin los lujos a los que estaban acostumbrados, enfrentando por primera vez una realidad que nunca imaginaron que les tocaría a ellos. Fue en ese momento cuando recordé algo que había pasado desapercibido en la lectura del testamento, un pequeño detalle legal que, en su momento, no tuvo relevancia porque estaba demasiado cegado por la ira como para notarlo, pero que ahora, con la cabeza fría y la ventaja del tiempo, se había convertido en una oportunidad perfecta. Algo en los documentos que Daniel firmó sin leer con atención, confiado en que todo le pertenecía sin condiciones, me daba un poder que ni siquiera él sabía que yo tenía, un resquicio legal que podía cambiarlo todo y que me colocaba, por primera vez en mi vida, en una posición de ventaja sobre aquellos que me negaron todo. Mientras sostenía en mis manos los documentos que confirmaban lo que había descubierto, una única pregunta me rondaba la mente con una claridad absoluta. Cuando la vida te pone en una posición de poder sobre aquellos que te rechazaron y te menospreciaron, cuando el destino te da la oportunidad de ajustar cuentas de una forma en la que ellos nunca podrán recuperarse, ¿cómo responderías? El teléfono vibró sobre la mesa de mi oficina con insistencia, rompiendo el silencio de la noche mientras yo terminaba de revisar los últimos informes de la empresa que había construido con años de sacrificio y dedicación. No esperaba llamadas a esas horas, especialmente de un número que, aunque no estaba guardado en mi lista de contactos, reconocí al instante con una mezcla de sorpresa y desagrado. Era un mensaje de mi madre. La primera vez que intentaba comunicarse conmigo desde la lectura del testamento, desde aquella humillación en la que me dejaron claro que no significaba nada para ellos. No fue un saludo, no fue una disculpa, no fue una muestra tardía de afecto o un intento de enmendar el daño que hicieron con su indiferencia durante toda mi vida. Solo una línea seca, directa, escrita sin rodeos como si ni siquiera hubiera pasado el tiempo desde la última vez que hablamos.
Adrián, necesitamos que nos ayudes con algo de dinero. Ni siquiera un hola al inicio, ni un ¿cómo estás?, que al menos fingiera un mínimo de interés en mi vida. Solo una orden disfrazada de petición, como si todavía tuvieran algún derecho sobre mí, como si aún creyeran que podía seguir existiendo un lazo entre nosotros después de todo lo que hicieron. Miré la pantalla del teléfono durante varios minutos, sintiendo como el desprecio y la amargura se acumulaban en mi interior, pero no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque no creía que valiera la pena gastar palabras en alguien que nunca me consideró una prioridad, alguien que había decidido conscientemente dejarme fuera de su vida en favor de un hijo que no sabía cuidar ni siquiera de sí mismo. Apagué la pantalla y volví a mi trabajo, pero la inquietud persistió en el fondo de mi mente, una sombra molesta que no podía ignorar con facilidad. Menos de una hora después, el teléfono volvió a sonar, esta vez con una llamada de un número que tampoco tenía guardado, pero que reconocí al instante por la sensación de irritación que me provocó. Era Daniel. Me quedé mirando la pantalla, debatiéndome entre ignorar la llamada o responder solo para ver qué tenía que decir, aunque en el fondo ya sabía de qué se trataba. Decidí contestar, más por curiosidad que por otra cosa, y tan pronto como escuché su voz supe que nada había cambiado en él, ni siquiera ahora que estaba en ruinas. Adrián, hermano, qué bueno escucharte después de tanto tiempo, dijo con un tono que intentaba sonar relajado, pero que ocultaba una evidente incomodidad. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se alargara lo suficiente para que sintiera el peso de la tensión en la conversación. Voy a ir al grano porque no me gusta perder el tiempo, continuó cuando vio que no iba a recibir una respuesta amigable. Mamá y papá están pasando por un mal momento, y creo que, como familia, deberíamos ayudarles entre todos. Me reí, una carcajada seca, incrédula, que se quedó flotando en el aire por un momento antes de que hablara con la frialdad que me había caracterizado desde el día en que decidí apartarme de ellos. ¿Familia? ¿De verdad tienes la cara de decirme eso después de todo lo que pasó? Pude escuchar cómo exhalaba con impaciencia al otro lado de la línea, como si le molestara tener que dar explicaciones, como si realmente creyera que lo justo era que yo asumiera alguna responsabilidad por ellos después de lo que hicieron. No te pongas en plan de víctima, Adrián, dijo con ese tono arrogante que siempre usó cuando quería minimizar mis emociones. Sabes bien que mamá y papá hicieron lo que creyeron correcto en su momento. Sí, claro, lo que creyeron correcto para ti, respondí con un tono cortante, sintiendo como la ira volvía a hervir en mi interior. Me dejaron sin nada, me sacaron de sus vidas como si no existiera, y ahora que las cosas no salieron como esperaban, ¿tengo que fingir que todo está bien y salir a salvarlos? No te estoy pidiendo que los salves, solo que ayudes un poco. Ellos ya son mayores, no pueden salir adelante solos. Pues qué lástima que apostaron todo en el hijo equivocado, dije sin piedad, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de la sensación de tener el control en una conversación con él. Hubo un silencio tenso en la línea, como si estuviera procesando mis palabras y tratando de encontrar la manera de manipularme para que cediera. Pero yo no era el mismo chico que alguna vez intentó desesperadamente ganarse su aprobación, no era el hermano menor que aceptaba cada humillación con la esperanza de ser reconocido como parte de la familia. No tienes que hacer esto, Adrián, dijo finalmente con un tono más serio, casi como si intentara convencerme con una última carta. No somos extraños, somos hermanos, y la familia se ayuda cuando lo necesita. La familia, sí, respondí con frialdad, pero eso no es lo que somos. Corté la llamada sin esperar respuesta y dejé el teléfono sobre la mesa, sintiendo como la adrenalina aún corría por mis venas, como el resentimiento que había intentado enterrar durante años volvía con más fuerza ahora que tenía el poder de decidir. No era solo una cuestión de dinero, no era un simple dilema sobre si ayudar o no ayudar, era algo mucho más profundo, una cuestión de justicia, de equilibrio, de devolverles el vacío que alguna vez me hicieron sentir cuando decidieron que no era lo suficientemente bueno para merecer su amor o su apoyo. A veces, el karma necesita una pequeña ayuda para asegurarse de que cada deuda sea saldada en su totalidad. La caída de Daniel no fue un acontecimiento repentino ni un giro inesperado del destino, sino el resultado inevitable de años de decisiones imprudentes, arrogancia desmedida y la creencia absurda de que la suerte de la que siempre gozó jamás se agotaría.
Todo empezó como pequeñas grietas en la fachada de su vida perfecta, detalles que cualquiera que lo conociera superficialmente habría ignorado sin sospechar el desastre que se avecinaba. Los primeros rumores sobre su falta de liquidez comenzaron a circular entre quienes lo rodeaban, pero él, con la misma confianza de siempre, se encargó de acallarlos con ostentación y apariencias, convencido de que todo se resolvería sin esfuerzo, como siempre había ocurrido en su vida. Las facturas comenzaron a acumularse con una rapidez alarmante, y los lujos que antes daba por sentado empezaron a desvanecerse uno a uno, como piezas de dominó cayendo en una secuencia que él no podía detener. Los bancos, que en otro tiempo lo recibían con sonrisas y alfombras rojas, ahora le enviaban notificaciones de pago vencido, y las tarjetas de crédito, que usaba sin restricciones, comenzaron a ser rechazadas en los restaurantes donde solía derrochar dinero sin pensarlo dos veces. Sus amigos, esos que siempre estaban dispuestos a beber a su costa y a disfrutar de sus excesos, comenzaron a distanciarse con la misma rapidez con la que el dinero abandonaba sus cuentas. Cuando las amenazas de embargo se convirtieron en acciones legales, sus problemas dejaron de ser rumores y pasaron a ser noticias públicas. Su casa, la misma que había comprado con el dinero de la herencia y que había llenado de objetos extravagantes y sin sentido, fue puesta en venta forzosa para cubrir parte de las deudas que había acumulado con los bancos y los prestamistas. No hubo despedidas solemnes ni nostalgia en aquel desalojo, solo la frialdad de los números y la indiferencia de los abogados que ejecutaban el procedimiento con una eficiencia brutal. Mis padres, que hasta entonces habían seguido confiando ciegamente en que Daniel encontraría la manera de salir adelante, se encontraron de golpe con una realidad para la que nunca estuvieron preparados. Durante toda su vida, habían vivido con la certeza de que su hijo favorito jamás fallaría, de que su decisión de apostar todo por él había sido la correcta, de que el desprecio que me mostraron estaba justificado porque Daniel era la mejor inversión para el futuro de la familia. Pero ahora, sin ahorros, sin bienes y sin la protección que creyeron eterna, se encontraron en una situación que nunca imaginaron posible, desalojados de la casa que con tanto orgullo habían llamado su hogar, sin un techo que los protegiera y sin un plan para enfrentar el futuro. Mientras tanto, mi vida siguió su curso en una dirección completamente opuesta, alejada de la miseria que ellos mismos habían cultivado con sus elecciones. Mi empresa, fruto de años de trabajo incansable y de sacrificios que nadie reconoció cuando los hacía, prosperaba con una estabilidad que nunca dependió de la aprobación de nadie más que de mí mismo. No solo había logrado lo que mis padres siempre dijeron que no era posible sin su ayuda, sino que lo había hecho con una disciplina y un control que Daniel jamás poseyó. Me había convertido en un hombre independiente, en alguien que no necesitaba favores ni falsas muestras de cariño para sostenerse, en lo que ellos jamás imaginaron que podría ser sin su respaldo. Y fue en medio de esta irónica justicia del destino cuando, revisando documentos de antiguas transacciones financieras, me encontré con un detalle que pasó desapercibido en el caos de la herencia. Cuando Daniel vendió las propiedades que mis padres le dejaron, lo hizo con la misma imprudencia con la que había manejado el resto de su vida, sin leer la letra pequeña, sin prestar atención a los tecnicismos legales, confiando ciegamente en que, como siempre, todo saldría bien sin necesidad de esforzarse demasiado. Pero cometió un error, uno que en su momento pareció insignificante pero que ahora, con la caída de su imperio de cristal, se convirtió en una oportunidad de oro. Había una cláusula en la documentación de una de las propiedades vendidas que invalidaba la transacción por un problema de titularidad, un vacío legal que, si se aprovechaba correctamente, me daba el derecho de reclamar lo que, en su momento, me fue arrebatado sin una segunda mirada. No fue el destino quien puso esa posibilidad en mis manos, sino la incompetencia de Daniel, la misma que lo llevó a la ruina y que ahora, sin que él siquiera lo supiera, me entregaba una venganza que ni siquiera tuve que planear. Decidí mover ficha sin dudarlo, no por resentimiento, no por una necesidad infantil de hacerlos sufrir como ellos me hicieron sufrir a mí, sino porque la justicia, aunque tarde en llegar, siempre encuentra su camino. El coche se detuvo frente a la antigua casa familiar, ese lugar que alguna vez consideré un hogar, pero que, con el paso de los años, se convirtió en el símbolo de todo lo que me fue negado y de la indiferencia con la que fui tratado por aquellos que debieron haberme protegido. A mi lado, el abogado revisaba los documentos una última vez con la precisión meticulosa de quien sabe que cada palabra escrita en esas hojas tiene el poder de cambiar una vida.
Observé la fachada de la casa con una mezcla de emociones contenidas, sintiendo cómo los recuerdos intentaban abrirse paso en mi mente, pero me negué a permitirles ese privilegio. Este no era un regreso sentimental, ni una búsqueda de reconciliación con el pasado, sino la ejecución de una jugada calculada, una que cambiaría la balanza de poder de manera definitiva. Caminé con paso firme hasta la puerta, ignorando cualquier rastro de nostalgia que pudiera hacerme dudar de lo que estaba a punto de hacer. No toqué el timbre, simplemente empujé la puerta, que no estaba cerrada con llave, y entré sin avisar, como si aún tuviera el derecho de hacerlo, como si nunca me hubieran apartado de ese lugar con la frialdad con la que lo hicieron. En la sala, Daniel estaba sentado con la cabeza baja, mirando fijamente la mesa con una expresión de frustración que no tardó en convertirse en furia cuando me vio entrar. Mis padres, sentados en un viejo sofá que ya no tenía el esplendor de antaño, levantaron la mirada con sorpresa y algo más profundo que no pude identificar de inmediato. El silencio en la habitación se hizo espeso, cargado de una tensión que ninguno de ellos parecía capaz de romper. Fui yo quien tomó la iniciativa, colocando los documentos sobre la mesa con la misma indiferencia con la que ellos me dieron la espalda años atrás. El abogado, manteniendo su profesionalismo inquebrantable, carraspeó antes de hablar con la serenidad de quien ha repetido este tipo de procedimientos incontables veces en su carrera. Hemos revisado todos los documentos relacionados con la venta de esta propiedad, dijo, abriendo la carpeta y señalando una cláusula específica que ya había leído varias veces en los últimos días. Y hemos encontrado un error en la transferencia de titularidad que invalida la transacción por completo. Legalmente, esta casa no debería haber sido vendida sin que se resolviera primero la falta de documentación correcta, lo que significa que... ¿Qué significa? Interrumpió Daniel con un tono mordaz, aunque la rigidez en su mandíbula traicionaba la seguridad que intentaba proyectar. Significa que, según la ley, la propiedad sigue perteneciendo a la familia y puede ser reclamada por el heredero legítimo, continuó el abogado sin alterarse, manteniendo la mirada fija en Daniel mientras deslizaba el documento clave hacia el centro de la mesa. Y, en este caso, el heredero legítimo es Adrián. El impacto de sus palabras fue inmediato y devastador. Mi madre, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, llevó una mano a la boca como si hubiera recibido un golpe en el estómago, mientras mi padre, siempre orgulloso y rígido, bajó la mirada con una resignación que jamás había mostrado antes. Pero Daniel, en lugar de quedarse en silencio como ellos, explotó con la furia de alguien que nunca ha sabido perder. «Esto es una maldita broma», gritó, golpeando la mesa con el puño mientras su rostro enrojecía de ira. «No puedes hacer esto, no después de todo lo que pasó». Lo observé sin emoción, dejando que la verdad se hundiera en su mente con la lentitud de una condena inevitable. «No es una broma, Daniel», respondí con una calma que contrastaba con su furia descontrolada. «Es la ley. Tú fuiste quien no revisó los documentos antes de vender la propiedad, y ahora, por tu propia incompetencia, esta casa vuelve a ser mía. Esto es nuestra casa». Intervino mi madre con voz temblorosa, como si por primera vez en su vida no supiera qué decir para controlar la situación. «Aquí creciste, aquí viviste con nosotros, no puedes arrebatárnosla ahora». «¿Arrebatarla?», repetí con una risa amarga, sin poder evitar el desprecio que se filtró en mi voz. «Qué curioso que ahora hables de esta casa como si me incluyera a mí, cuando hace años decidiste que yo no merecía nada de lo que había aquí». La desesperación en sus rostros era palpable, pero no sentí compasión, porque yo conocía muy bien lo que significaba estar en ese mismo lugar, sintiendo que todo se desmoronaba mientras los demás observaban sin mover un solo dedo. No había olvidado cómo se sintió ser ignorado cuando más los necesité, cómo fue caminar solo sin que ninguno de ellos se molestara en mirar atrás para asegurarse de que estuviera bien. «Podemos solucionarlo de otra manera», dijo mi padre con voz grave, tratando de mantener su dignidad, aunque su tono delataba el cansancio de los años y el peso de las malas decisiones. «No tienes que hacer esto, podemos llegar a un acuerdo». «No hay acuerdos», respondí con frialdad, tomando los documentos de la mesa y guardándolos en la carpeta con un gesto pausado. «La ley está de mi lado esta vez, y voy a ejercer mi derecho sin dudarlo». Daniel se levantó bruscamente, empujando la silla con tanta fuerza que estuvo a punto de caer al suelo. «Eres un hijo de puta»,
espetó con una rabia contenida que casi parecía odio. Siempre fuiste un resentido, siempre esperando el momento para vengarte de todo. Lo miré sin inmutarme, porque su opinión ya no tenía ningún peso en mi vida. No es venganza, Daniel, dije finalmente, con una tranquilidad que parecía sacarlo aún más de quicio. Es justicia. Mis padres me miraron con súplica, esperando una pizca de compasión que no estaban dispuestos a darme cuando fui yo quien estuvo en su lugar. No respondí a sus miradas, no suavicé mi postura ni ofrecí una salida fácil, porque algunas lecciones solo se aprenden cuando el dolor es lo suficientemente grande para dejar una marca imborrable. Salí de la casa sin decir una palabra más, con la certeza de que había dado el golpe definitivo, pero sin la seguridad de que eso significara algo en el fondo. ¿Merecían otra oportunidad, después de todo lo que hicieron? ¿O ya era demasiado tarde para cualquier tipo de redención? El eco de mis propios pasos resonaba en los pasillos vacíos de la casa que, por derecho y por error ajeno, ahora me pertenecía de manera incuestionable, un giro del destino que nadie había anticipado y que me colocaba en una posición que jamás pensé que llegaría a ocupar. No sentí satisfacción ni alegría al recorrer aquellas habitaciones llenas de recuerdos, no hubo una sensación de victoria ni una emoción que pudiera describirse como dulce venganza, porque en el fondo todo esto no era más que el resultado inevitable de una historia escrita mucho antes de que yo tomara el control de mi propia vida. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que esta casa ya no significaba nada para mí, no era mi hogar, no lo había sido en muchos años, y si alguna vez albergó la calidez de una familia, esa sensación se había extinguido hace mucho, consumida por la indiferencia con la que me trataron desde siempre. Daniel intentó pelear, intentó desafiarme con la misma actitud arrogante con la que siempre creyó que podía salirse con la suya, pero esta vez no tenía el respaldo de nuestros padres, no tenía una red de seguridad que lo protegiera de las consecuencias de sus propias decisiones, no tenía el poder que le dieron durante toda su vida mientras yo luchaba solo en la oscuridad. Me llamó, me envió mensajes llenos de amenazas vacías y reproches infantiles, como si todavía creyera que tenía algún tipo de influencia sobre mí, como si aún pensara que con suficiente presión yo terminaría cediendo, pero su voz ya no tenía peso en mi realidad, sus palabras eran un eco lejano de una época en la que su opinión importaba, un tiempo que quedó enterrado bajo los años de olvido y resentimiento. Las semanas pasaron y la vida continuó su curso, sin que la caída de Daniel tuviera mayor impacto en mi rutina que una breve mención en los círculos sociales que alguna vez lo veneraron como el hijo ejemplar, el hombre exitoso que nunca tuvo que esforzarse por nada. Las puertas que antes se abrían para él sin resistencia ahora se cerraban con la misma facilidad con la que alguna vez me excluyeron a mí, y las personas que solían inclinarse a su favor comenzaron a darle la espalda con la rapidez con la que la sociedad olvida a aquellos que pierden su valor. Ya no quedaba nada de su arrogancia, ya no quedaba rastro del hombre que solía pavonearse con una seguridad que nunca estuvo fundamentada en el esfuerzo, y la última vez que lo vi, supe que finalmente entendía lo que era ser invisible para los demás. Pero lo que no esperaba, lo que no anticipé a pesar de lo predecibles que siempre fueron, fue la visita de mis padres, el último recurso de quienes no tienen otra opción más que acudir al hijo al que despreciaron, al que dejaron atrás sin dudar, al que ahora veían como la única posibilidad de sobrevivir a la ruina que ellos mismos ayudaron a construir. Ocurrió una noche lluviosa, cuando la tormenta golpeaba contra las ventanas de mi casa y el sonido del agua en el pavimento creaba un ritmo constante y melancólico, como si el propio mundo quisiera enfatizar la ironía del momento. Me encontraba en mi estudio, revisando documentos de nuevas inversiones, cuando escuché el timbre sonar con una insistencia que denotaba urgencia, un llamado que no podía ser ignorado aunque en el fondo ya supiera quién estaba al otro lado de la puerta. Caminé hasta la entrada con una calma calculada, sin prisa, sin ansiedad, sin esa necesidad que alguna vez sentí de ser reconocido por ellos, porque ahora, después de todo lo que pasó, lo único que me quedaba era la certeza de que no podían ofrecerme nada que realmente necesitara. Abrí la puerta y ahí estaban, empapados por la lluvia, desgastados por la desesperación, con la mirada de quienes nunca imaginaron verse en esta situación. Mi madre, con el rostro cubierto de lágrimas que se confundían con las gotas de agua en su piel, me miró con una súplica silenciosa, buscando en mis ojos algo de compasión, algo de humanidad que pudiera inclinar la balanza a su favor. Mi padre,
Con los hombros caídos y la dignidad hecha trizas, no pudo sostenerme la mirada, incapaz de enfrentar la realidad de que ahora dependía del hijo que él mismo decidió que no valía lo suficiente. Adrián, susurró mi madre con la voz temblorosa, como si incluso pronunciar mi nombre fuera un esfuerzo para ella. Por favor. No hubo discursos largos, no hubo excusas elaboradas ni justificaciones que intentaran explicar lo que hicieron en el pasado, solo una petición desesperada, una súplica silenciosa envuelta en una sola palabra que lo decía todo sin necesidad de adornos. Me quedé en silencio por un momento, observándolos sin expresión, dejando que el peso de su propia miseria cayera sobre ellos sin ofrecerles un alivio inmediato, sin la certeza de que recibirían lo que vinieron a buscar. Ahora sí soy lo suficientemente bueno, ¿verdad? Pregunté finalmente, con una calma gélida que hizo que mi madre sollozara aún más fuerte y que mi padre apretara los puños con impotencia. Ninguno de los dos respondió, porque no había respuesta que pudiera cambiar lo que ya estaba hecho, no había palabras que pudieran reparar el daño que causaron con su indiferencia, no había acto que pudiera borrar los años en los que fui invisible para ellos. Inspiré profundamente, dejando que el aire llenara mis pulmones antes de tomar la decisión que, en el fondo, ya sabía que tomaría desde el momento en que abrí la puerta. Sin decir nada más, sin una palabra de consuelo ni una señal de que existía un camino hacia la reconciliación, cerré la puerta en sus caras con la misma frialdad con la que ellos me excluyeron de sus vidas, con la misma indiferencia con la que decidieron que no merecía nada de lo que le dieron a Daniel. Me quedé de pie detrás de la puerta cerrada, escuchando los sollozos de mi madre y la respiración entrecortada de mi padre, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se volvía irreversible, como cada segundo que pasaba marcaba el punto final de una historia que nunca tuvo un final feliz. ¿Era venganza o justicia lo que acababa de hacer? ¿Hasta dónde llega el perdón cuando quienes lo piden nunca estuvieron dispuestos a darlo? Las noticias viajaban rápido en una comunidad donde todos parecían estar pendientes de los asuntos ajenos, como si el sufrimiento de los demás fuera una historia digna de ser comentada en cafés, reuniones y conversaciones casuales en el supermercado. No pasó mucho tiempo antes de que la caída de Daniel se convirtiera en el tema de interés entre aquellos que alguna vez lo alabaron como el hijo ejemplar, el hombre que lo tenía todo sin esfuerzo, el heredero legítimo de una familia que nunca se preocupó por mirar más allá de las apariencias. Ahora, las mismas personas que lo elogiaron en su época dorada hablaban con tonos de lástima o de burla contenida, recordando cómo gastaba sin pensar, cómo presumía lo que no había ganado, cómo se rodeaba de personas que solo estaban a su lado por conveniencia. Pero lo que más me sorprendió no fue la rapidez con la que la comunidad lo convirtió en objeto de compasión, sino la manera en que mi nombre comenzó a aparecer en esas conversaciones como el villano de la historia, como el hijo ingrato que había dado la espalda a sus padres en su momento de necesidad. No importaba cuántos años fui ignorado, ni cuántas veces tuve que soportar el desprecio disfrazado de indiferencia, ni siquiera que me hubieran excluido de sus vidas de la manera más cruel posible. Lo único que parecía relevante ahora era que yo tenía los recursos para ayudarlos y no lo estaba haciendo, que podía extenderles una mano para salvarlos de la miseria y había elegido cruzarme de brazos mientras ellos sufrían las consecuencias de sus propias decisiones. Escuché los comentarios en murmullos discretos cuando pasaba por lugares donde me reconocían, leí insinuaciones en redes sociales de personas que ni siquiera conocían la historia completa, recibí miradas cargadas de juicio de quienes no se tomaron la molestia de preguntarse qué me llevó a tomar la decisión de cerrar la puerta en la cara de mis propios padres. Para ellos, yo era la prueba de que el éxito corrompe, de que el dinero convierte a la gente en seres fríos y sin corazón, de que la venganza pesa más que la compasión cuando el orgullo se interpone entre el pasado y el presente. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si realmente me había convertido en lo que ellos dijeron que sería, si en mi afán de hacer justicia había cruzado la línea que separa la indiferencia de la crueldad, si al final del camino lo único que logré fue convertirme en la imagen distorsionada que mis padres siempre vieron en mí. Pensé en la noche en que cerré la puerta en sus caras, en la expresión devastada de mi madre, en la humillación silenciosa de mi padre, en la furia impotente de Daniel, y por un instante dudé de si realmente era la persona que quería ser o simplemente alguien cegado por años de resentimiento acumulado. Pero la duda no duró demasiado, porque cuando decidí investigar más sobre la situación de mis padres, descubrí algo que me dejó claro que nada de lo que hiciera cambiaría la forma en que me veían. A pesar de haberlo perdido todo,
A pesar de haber sido arrastrados a la ruina por la irresponsabilidad de Daniel, a pesar de haber sido testigos de su arrogancia y su desprecio por la realidad, todavía creían que él solo había tenido mala suerte, que el mundo le había jugado una mala pasada, que las circunstancias habían sido injustas con él de una manera que nunca lo fueron conmigo. No había aprendido nada, no habían cambiado en lo más mínimo, seguían aferrados a la idea de que Daniel era el hijo que merecía su apoyo incondicional y yo, a pesar de todo lo que había logrado sin su ayuda, seguía siendo la decepción de la familia, el que tomó la decisión equivocada al alejarse, el que había abandonado su deber en lugar de comportarse como un buen hijo. Ese fue el momento en que lo entendí todo con una claridad brutal, en que la duda que había comenzado a instalarse en mi mente se disipó por completo y dejó en su lugar una certeza inquebrantable. Nunca me verían como un hijo igual, nunca me considerarían parte de su familia de la misma manera en que veían a Daniel, nunca reconocerían que cometieron un error al apartarme, porque para ellos, yo siempre fui alguien a quien toleraban, no alguien a quien amaban de verdad. No importaba cuánto éxito tuviera, cuántos logros acumulara, cuántas veces demostrara que podía superar cualquier obstáculo sin su ayuda. En sus ojos, siempre sería el que se fue, el que no supo comprender que la familia debía estar unida sin importar las injusticias, el que se negó a jugar el papel que ellos habían escrito para mí desde el principio. Y en ese momento, supe que ya no me importaba. Algunas personas nunca cambian. Algunas historias están destinadas a repetirse sin importar cuántas oportunidades se les den, algunas heridas nunca sanan porque quienes las causaron nunca reconocieron que hicieron daño. Pero la verdadera pregunta no era si ellos eran capaces de cambiar, sino si yo era el mismo de antes, si aún cargaba con la necesidad de ser aceptado por personas que jamás me vieron como suficiente, si aún quería demostrarle algo a una familia que nunca fue realmente mía. Y la respuesta, por primera vez en mi vida, fue un rotundo no. El sonido del timbre rompió el silencio de la casa, reverberando por los pasillos vacíos con una insistencia que no podía ignorar, aunque parte de mí quisiera hacerlo. No había necesidad de mirar por la mirilla ni de revisar mi teléfono para saber quién estaba al otro lado de la puerta, porque en el fondo siempre supe que este momento llegaría tarde o temprano, que la desesperación tarde o temprano los llevaría de vuelta a mí, no por amor, no por arrepentimiento, sino por la única razón que los había movido a buscarme desde el principio, la necesidad. Me quedé quieto por unos segundos, observando la puerta como si esperara que la respuesta a todas mis preguntas apareciera mágicamente frente a mí, como si en ese instante pudiera descubrir si lo que estaba a punto de hacer definiría quién era en realidad o si simplemente sería otro paso en un camino que ya estaba trazado mucho antes de que yo pudiera cambiarlo. Finalmente, con una calma que no sentía del todo, caminé hasta la entrada y abrí, encontrándome con exactamente lo que había imaginado. Mis padres estaban allí, de pie bajo la luz tenue del atardecer, con el peso de la derrota reflejado en cada arruga de sus rostros y la resignación grabada en sus miradas cansadas. No quedaba rastro del orgullo que alguna vez los definió, no había rastros de la seguridad con la que siempre defendieron a Daniel por encima de todo, no había justificaciones elaboradas ni excusas para disfrazar el motivo de su presencia frente a mi puerta. Esta vez no intentaban razonar conmigo, no intentaban apelar a la idea de la familia o a un sentido de deber que nunca existió para ellos cuando yo era quien necesitaba algo, solo estaban allí, vacíos, con las manos vacías, esperando lo que en el fondo sabían que no llegaría. Mi madre fue la primera en hablar, con la voz quebrada por el peso de la humillación, pero sin la dulzura que alguna vez esperé escuchar de ella, sin el amor que alguna vez anhelé recibir y que nunca llegó en la forma en la que lo necesité. Adrián, susurró con dificultad, como si pronunciar mi nombre le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. No nos queda nada. No tenemos a dónde ir. Mi padre, que siempre había sido el pilar inquebrantable de nuestra familia, el hombre que jamás bajaba la cabeza ante nada ni nadie, ahora miraba al suelo con los hombros caídos, incapaz de sostenerme la mirada, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para pedir ayuda a un hijo al que nunca consideró lo suficientemente bueno. La ironía del momento no pasó desapercibida para mí, porque después de toda una vida en la que fui invisible para ellos, ahora se encontraban en la misma posición en la que me dejaron tantas veces, esperando algo que probablemente nunca llegaría. Por primera vez, sentí una pizca de compasión en mi interior, una pequeña grieta en la muralla de resentimiento que había construido con los años,
una parte de mí que todavía quería aferrarse a la idea de que alguna vez pudimos haber sido diferentes, de que en otro tiempo, en otra vida, en otras circunstancias, tal vez hubiéramos encontrado la manera de ser una familia de verdad. Pero la realidad era ineludible, la historia no se podía reescribir, las heridas no se podían borrar con un simple acto de piedad, y la verdad era que, incluso en su peor momento, incluso cuando ya no tenían nada, seguían siendo las mismas personas que me habían dado la espalda sin dudarlo cuando fui yo quien los necesitó. No, dije finalmente, con la voz firme, sin titubeos, sin darles la oportunidad de pensar que existía una posibilidad de negociación. Mi madre sollozó, tapándose la boca con las manos como si esperara que de alguna manera mis palabras cambiaran en los próximos segundos, como si el hijo al que habían rechazado pudiera convertirse, de repente, en el salvador que tanto necesitaban. Mi padre cerró los ojos por un momento, como si intentara contener la frustración, como si aún no pudiera aceptar que yo tenía el derecho de decirles que no, que esta vez la decisión estaba en mis manos y no en las suyas. No hubo más palabras, no hubo gritos ni acusaciones, no hubo intentos de justificar el pasado ni súplicas desesperadas para cambiar mi respuesta, solo el sonido del viento moviendo las hojas secas en la calle y el silencio aplastante de una verdad que ya no se podía ignorar. Mis padres se dieron la vuelta lentamente, con la resignación de quienes saben que han perdido todo, con la certeza de que su última esperanza acababa de cerrarse frente a sus ojos sin posibilidad de apelación. Pero antes de dar el último paso, antes de alejarse para siempre de mi puerta y de mi vida, mi madre se detuvo y, con la voz quebrada, dijo algo que me perseguiría por el resto de mis días, algo que, aunque esperado, se sintió como un golpe final, como la última herida que nunca terminaría de cerrar. Teníamos razón, susurró, sin mirarme directamente, con la amargura de quien ya no tiene nada que perder. Nunca fuiste un buen hijo. Y con esas palabras, se marchó, dejando en el aire una sentencia que no buscaba redención ni arrepentimiento, sino simplemente la confirmación de que, hasta el final, su visión de mí nunca cambió, que no importaba cuánto hubiera logrado, cuánto hubiera superado, cuánto hubiera construido sin su ayuda, para ellos yo nunca fui suficiente, nunca fui lo que esperaban, nunca fui lo que querían. Me quedé en la puerta, viendo cómo sus figuras se alejaban hasta desaparecer en la distancia, sintiendo el peso de cada decisión que me llevó hasta este punto, preguntándome si había tomado el camino correcto o si, en mi intento por hacer justicia, simplemente había cumplido la profecía que ellos mismos escribieron para mí. El final quedó abierto en mi mente, sin respuestas definitivas, sin una sensación de triunfo ni de derrota, solo con la duda de si el rechazo duele más que la injusticia, si al final todo se reduce a quien cierra la puerta primero o si, después de todo, algunas historias nunca tuvieron la posibilidad de terminar de otra manera.